En la actualidad, la prensa persigue incansablemente a cualquier persona que sospechen sea el interés romántico de alguna celebridad. Existen revistas que se dedican exclusivamente a reseñar la vida privada de los famosos. Pero en aquella época, antes de que existiese la obsesión por las celebridades, el amor de Juana pudo permanecer en el anonimato y seguir siendo un humilde clérigo mientras la observaba llegar a la cúspide de la iglesia. Y algo que debe reconocerse con respecto a este hombre, quienquiera que haya sido, es que ciertamente sabía guardar un secreto. Nadie sabe cuál fue su destino. Luego de la caída de Juana, algunos dijeron que había sido atacado y asesinado por una turba, mientras que otros indicaron que había escapado ileso para vivir en el anonimato. ¿Y qué se supone le ocurrió a Juana luego de su espectacular parto en la calle? Existen dos versiones al respecto. La primera dice que murió a consecuencia del parto. La segunda versión dice que la gente estaba tan molesta de que la papisa hubiese dado a luz, que entonces la golpearon, la ataron a la cola de un caballo, la arrastraron por Roma, y que eso la mató. Pero no estoy muy seguro de que esto haya ocurrido. Aunque sí es probable que se hayan sentido escandalizados y horrorizados. ¿Y qué ocurrió con el hijo de Juana? Supuestamente salió ileso del ataque de la muchedumbre y creció para convertirse en obispo. Su madre seguramente ha debido estar muy orgullosa de él. La historia del Papa Juan tiene una interesante reseña. Estas son las palabras del clérigo galés Adam de As, quien asistió a la coronación del Papa Inocencio IV en 1404 y que escribió en su relato: luego de apartar la mirada por el aborrecimiento que le causó la estatua de Juana y su hijo, que se encuentra cerca de San Clemente, el Papa se apeó de su caballo y entró en la iglesia luterana para su coronación. Allí se sentó en una silla de pórfido con un agujero en el centro del asiento para que uno de los cardenales más jóvenes pudiera corroborar su sexo. Así que Adam de Ask ciertamente creyó que Juana había existido. E incluso sugiere que se creó un sistema para comprobar el sexo de los cardenales durante el siglo XV para asegurarse de que algo similar no ocurriese de nuevo. Menos mal que esos infames días han quedado en el pasado. Si se va al edificio de las Naciones Unidas o a cualquier ministerio, es probable que no se vean muchas... Hubo muchos hombres virtuosos y santos que llegaron a ser papas y gobernaron la iglesia con inteligencia y devoción. No todos tenían la vida privada de Satanás. Pero incluso para aquellos que se lo tomaban en serio, había algunas ventajas muy interesantes. Para comenzar, tenían la oportunidad de dar su opinión en asuntos no religiosos. Los obispos no estaban en el Parlamento por accidente. Estaban allí porque en aquel entonces podían influir en la política. No estaban allí solo para representar el bienestar de la Iglesia, sino para influenciar las decisiones políticas del gobierno de turno. Todo encajaba bien en un arreglo muy cómodo en lo que hoy en día se conoce como el orden establecido. Pero últimamente, los papas eran después de todo humanos, y cuando estaban lejos del escrutinio público eran presa de las tentaciones como cualquier otra persona. En años recientes, la prensa se ha divertido con los hombres de hábito que se han separado del buen camino con titulares tales como: el vicario y la mujerzuela, escándalo sexual del obispo alegre, la iglesia en crisis sexual. Hace muchos años nadie tenía que preocuparse por esta clase de titulares vergonzosos, por lo que la fachada del papado algunas veces escondía vidas privadas que eran corruptas y embarazosas. Algunas veces la corrupción permanecía a lo largo de varios papados. Uno de los periodos de peor fama fue el que se conoció como el reinado de las prostitutas. El reinado de las prostitutas es un título estereotipado para un periodo en el que el papado realmente se vio dominado no solo por la nobleza romana, sino también por al menos dos formidables mujeres.
Estas dos mujeres y sus familias estaban interesadas en tener acceso a las propiedades papales por las rentas, el poder y el prestigio que significaban. Por lo tanto, necesitaban a un papa dócil que les siguiera el juego. Y es un hecho interesante que durante ese período, por lo menos un tercio de los papas murió en condiciones bastante peculiares, bien sea estrangulados, envenenados, asfixiados o sencillamente desapareciendo. Así fue el llamado reinado de las prostitutas. Teodora y su esposo Teofilacto eran figuras poderosas y adineradas a comienzos del siglo X en Roma. Ambos eran senadores, y Teofilacto manejaba también la milicia local y controlaba las finanzas del Papa. En realidad se trataba de una pareja muy ambiciosa, y no querían nada menos que gobernar Roma al estilo de los emperadores clásicos. Desafortunadamente para ellos, la Iglesia se interponía en su camino. Así que la solución lógica era tomar el control de esta. Lo que necesitaban era a alguien que ya estuviese adentro, un secuaz. Y por fortuna para ellos, había un candidato. Su nombre era Sergio III, quien con un poco de ayuda de Teodora y Teofilacto, había sido elegido papa en enero del año 904. Para mantener a Sergio dentro de los límites, y como un pequeño recordatorio de quién era el jefe, Teodora y su esposo le dieron al Santo Padre a su hija de 15 años, Marozia. Marozia demostró que era una chica muy dulce, y al poco tiempo quedó embarazada de Sergio. Ese niño, con el tiempo, también llegaría a convertirse en papa. Sergio era sencillamente una figura controversial, uno de los peores papas de la historia, y se enfrentó a una fuerte oposición. Luego de asesinar al Papa León V para apoderarse del trono, respaldado por supuesto por Teodora y su esposo, llegó a la máxima posición de la Iglesia para vengarse de aquellos que no le agradaban. Y uno de ellos era un antiguo papa llamado Formoso. La venganza no es una virtud papal, y en lo que respecta a Formoso, era completamente innecesaria. Formoso ya estaba muerto. Por todos los cielos, no lo creo. No hay esperanzas para un papa muerto. Luego de que Formoso ya tenía 9 meses de muerto, lo desenterraron. Lo colocaron en una silla, vistiendo los hábitos papales, y llevaron a cabo un juicio en su contra. Ha debido ser muy difícil, ya que el pobre hombre no podía hablar para defenderse, y no sorprende que haya sido hallado culpable, y el jurado sentenció además que al ser culpable, todos sus actos fueran invalidados, todas sus ordenaciones fueron anuladas, y los 3 dedos de la mano que levantaba para bendecir a la gente durante su papado, se los cortaron. Esa fue la conclusión del juicio. Luego recogieron el cadáver y lo lanzaron al río Tíber. Lo triste de todo esto, desde el punto de vista de los paparazzi, claro está, es que Formoso no estuvo relacionado de ninguna manera con ningún escándalo sexual. Sencillamente no le agradaba al nuevo papa. Una vez que Sergio aseguró su puesto en el papado, Teodora y Teofilacto asumieron sigilosamente su posición como el verdadero poder detrás del trono del papa. La edad de la pornocracia había comenzado. Pero incluso hasta el plan mejor trazado puede salir mal. Teodora y Teofilacto probablemente no previeron que su marioneta moriría luego de apenas 2 años en el poder. Y Sergio falleció inconvenientemente en el año 911. No obstante, para ese entonces el poder de la pareja en la corte papal era absoluto. Era hora de que Teodora actuara, y se aseguró de que la transición fuese muy suave, seduciendo a su sucesor favorito, el arzobispo de Ravenna.